3. Diagnóstico. Para la realización del presente Plan de Igualdad y en cumplimiento de la legislación vigente, se realizó un análisis detallado de la situación presente en la empresa respecto de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, con los datos obtenidos a fecha 31 de diciembre de 2017. Este informe diagnóstico tenía el objetivo de identificar y estimar a través de indicadores cuantitativos y cualitativos las desigualdades y desventajas existentes o que pudieran existir en la empresa para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. A la vista de los datos obtenidos en este análisis, la Comisión de Igualdad de Oportunidades decidió hacer una consulta abierta a la totalidad de la plantilla para que valorara a la empresa respecto de la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, el conocimiento e impacto del primer plan de igualdad en la plantilla y las acciones que se consideraban necesarias para avanzar hacia la igualdad de género. En noviembre de 2018, la dirección de la empresa entregó en la Comisión de Igualdad de Oportunidades un informe sobre el diagnóstico de la situación en Renfe, la comparativa del mismo con el que se realizó para la elaboración del primer plan de igualdad, los resultados de la encuesta y una propuesta de líneas de actuación básicas. Con el objetivo de tener la información más ajustada posible a la realidad del momento presente, durante las reuniones mantenidas por el grupo de trabajo creado al efecto, los datos del informe diagnóstico han sido desagregados por sociedades y actualizados a 31 de diciembre de 2020. Así, se ha realizado un informe diagnóstico de la sociedad entidad público-empresarial Renfe Operadora, que integra a las personas asignadas a los proyectos de Renfe of America a través de la Dirección General de Desarrollo y Estrategia, Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, Renfe Fabricación y Mantenimiento y Renfe Alquiler de Material Ferroviario. Al ser un grupo empresarial con el mismo origen y evolución histórica y al tener las políticas y herramientas de gestión centralizadas, las conclusiones de cada uno de los diagnósticos realizados por sociedad coinciden en su mayoría. Por este motivo, las acciones definidas y puestas en marcha como resultado de las conclusiones de los diagnósticos realizados son comunes a todo el grupo y a cada una de sus sociedades. 3.1. Informe de diagnóstico de la entidad pública empresarial Renfe Operadora. 3.1.1. Metodología y herramientas utilizadas. Para analizar la situación presente en la empresa respecto de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se han realizado las siguientes actuaciones principales. Elaboración de un informe sobre el diagnóstico de la situación en entidad pública empresarial Renfe Operadora, con datos obtenidos a fecha 31 de diciembre de 2017, para identificar a través de indicadores cuantitativos y cualitativos las desigualdades y desventajas existentes o que pudieran existir en la empresa para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Actualización de datos del informe diagnóstico a diciembre de 2020. Elaboración de un informe de auditoría retributiva, independientes y propios con los datos de la sociedad, entidad pública empresarial Renfe Operadora, actualizados a diciembre de 2021 en cumplimiento del artículo 2.6 del Real Decreto 901/2020. 3.1.2. Información básica de la empresa. Datos de la empresa. Razón social, entidad pública empresarial Renfe Operadora. NIF Q280165-9J. Domicilio social, Avenida Pío 12, 110, 28036, Madrid. Forma jurídica, entidad pública empresarial. Año de constitución, 2013. Responsable de la entidad, nombre Isaías Taboas Suárez. Cargo, presidente. El número de teléfono y el email. Responsable de igualdad, nombre Gema Ordúñez del Pino. Cargo, jefa de diversidad. El número de teléfono y el email. Actividad. Sector actividad. Transporte terrestre. FNAE 4910. Descripción de la actividad. Transporte interurbano de pasajeros. Dispersión geográfica y ámbito de actuación. Nacional. Dimensión. Personas trabajadoras. Mujeres 329. Hombres 728. Total 1057. Centro de trabajo 140. Facturación anual en euros, 230.218 miles de euros. Organización de la gestión de personas. ¿Dispone de departamento de personal? Sí.
certificados o reconocimientos de igualdad obtenidos, entidad colaboradora en igualdad, oportunidades entre mujeres y hombres, programa Óptima. Representación legal de los trabajadores y trabajadoras, mujeres 2, hombres 11, total 13. Los datos de la representación legal de las personas trabajadoras hacen referencia a las personas que componen el Comité General de Empresa del Grupo Renfe. Renfe Operadora es una entidad pública empresarial que se halla adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que tiene personalidad jurídica propia y diferenciada de la del Estado y que actúa con autonomía de gestión, dentro de los límites establecidos en la Ley del Sector Ferroviario, en su estatuto y en la legislación que les sea de aplicación. Su misión es ofrecer varios servicios de transporte de calidad, ajustados a la confianza y nuevas necesidades de nuestros clientes nacionales e internacionales, cumpliendo con nuestro compromiso con los empleados y con la sociedad española. Las empresas del Grupo Renfe, entidad pública empresarial Renfe Operadora, quedó constituida como cabecera de un grupo de sociedades 100% de Renfe, que tiene la forma jurídica de sociedades anónimas y la consideración de sociedades mercantiles estatales. 1. Renfe Viajeros, Sociedad Mercantil Estatal. 2. Renfe Mercancías, Sociedad Mercantil Estatal. 3. Renfe Fabricación y Mantenimiento, Sociedad Mercantil Estatal. 4. Renfe Alquiler de Material Ferroviario, Sociedad Mercantil Estatal. Y 5. Renfe of America. 3.1.3. Organigrama. Renfe Operadora. Presidencia, seguido de Dirección de Comunicación, Marca y Publicidad, Dirección General adjunta a la Presidencia, seguido de Secretaría General y del Consejo de Administración, seguido de Dirección General de Desarrollo y Estrategia, Dirección General Económico-Financiera, Dirección General de Operaciones y Dirección General de Seguridad, Organización y Recursos Humanos. 3.1.4. Análisis cuantitativo de la plantilla. Distribución por sexo. La plantilla de la empresa a fecha 31 de diciembre de 2017 está constituida por 725 personas, cuya distribución por sexo es la que se muestra a continuación. Composición de la plantilla. Colectivo hombres, personas 482, porcentaje 66,48%. Mujeres, personas 243, porcentaje 33,52%. Total 725 personas. A diciembre de 2020, la plantilla en la EPE se ha incrementado en 332 personas, disminuyendo ligeramente el porcentaje de representación femenina. Composición de la plantilla. Colectivo hombres, personas 728, porcentaje 68,87%. Mujeres 329, porcentaje 31,13%. Total 1.057 personas. Composición de la plantilla por edad. Un aspecto importante de la plantilla del Grupo Renfe es la edad de sus trabajadoras y trabajadores. Tal y como se observa en las siguientes tablas, en la EPE, la mayor concentración de personas se produce en el tramo denominado mayores de 45 años, tanto en el análisis de 2017 como en su actualización de 2020. En los datos de 2017 nos muestra la edad de 20 a 29 años, de 30 a 45 años y mayores de 45, donde los mayores de 45 abarcan un total de 537 personas. Y en los datos de 2020, el tramo de 20 a 29 años, de 30 a 45 años y mayores de 45 años, con un total de 540 personas. Distribución de la plantilla por sexo con contrato indefinido por antigüedad. Otro aspecto relevante de la plantilla de la EPE es la antigüedad de su plantilla, acorde con la media del grupo de 30 años. En este contexto, y tal y como se observa a continuación, la mayor concentración de personas se produce en el personal con más de 10 años de antigüedad. La diferencia entre el número de hombres y mujeres se incrementa en los tramos de mayor antigüedad, fruto de que la vía de entrada en la empresa durante muchos años fue la carrera militar, formada exclusivamente por hombres, tal y como se refleja en las conclusiones del diagnóstico. En 2017, esta era la distribución de la plantilla. A continuación, se muestra un cuadro de la antigüedad, donde muestra menos de un año, de 1 a 3 años, de 4 a 5 años, de 6 a 10 años y más de 10 años, con un total de 571 personas. En 2020, la distribución era muy similar en la EPE.
En el cuadrilla se muestra la antigüedad de menos de un año, de 1 a 3 años, de 4 a 5 años, de 6 a 10 años y más de 10 años. Este último con un total de 633 personas. El tiempo transcurrido entre 2017 y 2020 hace que las personas puedan pasar de una banda a otra, pero el grupo de más de 10 años de antigüedad es el que aglutina a más personas y el que más se incrementa, representando al 79,09% de la plantilla masculina y al 71,15% de la plantilla femenina. 3.1.5. Análisis de igualdad por materia. Proceso de selección y contratación. Con carácter general, es importante reseñar que históricamente el acceso a la empresa se producía a través de 3 mecanismos fundamentalmente: las promociones militares, la escuela de formación de aprendices y las convocatorias externas. Las promociones militares suponían la fuente mayoritaria de ingresos, estando integradas exclusivamente por hombres. En relación con la escuela de aprendices existían 3 especialidades principales: la rama administrativa, la rama mecánica, talleres, y la rama eléctrica. Pero de todas ellas, la rama administrativa, que era en la que había más mujeres, suponía tan solo el 10% de la demanda de los ingresos de la escuela de aprendices de Renfe. Y en último lugar, las convocatorias externas, que eran utilizadas de manera muy excepcional. El grupo Renfe ha sabido adaptarse a la constante evolución de nuestra sociedad y, aunque persisten los efectos de este contexto histórico, tiene recogido en su normativa convencional una cláusula con un criterio preferencial respecto al género subrepresentado con respecto a la categoría profesional objeto de cobertura y con igualdad de puntuación. Tras la aplicación de los valores y criterios establecidos para el proceso, lógicamente, la aplicación de esta medida dejará de tener efecto en cuanto se logre un nivel de representación igual entre ambos sexos. En todos los procesos de selección externa se incorporará el siguiente texto. El Grupo Renfe garantiza que los criterios de selección, tras respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, promoverán el equilibrio de género, fomentando en lo posible el incremento del género subrepresentado dentro de su plantilla, teniendo en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo. De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y el Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 20 de noviembre de 2014, por el que se aprueba el segundo Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos, y en línea con los cambios y avances en materia de igualdad de las personas LGTBI incorporadas a la legislación española en el ámbito autonómico. Esta política de selección del Grupo Renfe impacta directamente en cada una de sus sociedades y en las personas que se van incorporando a sus plantillas. Así, en la EPE, en el año 2017, se produjeron 24 altas y 24 bajas. A continuación, se muestran 2 cuadrillas del colectivo, estructurados en estructura de dirección, mandos intermedios y gestión, con un total de 24. A continuación se muestra otra cuadrilla con el motivo de despido, de desvinculación con título de transporte y fin de contrato /beca, con un total de 24. En 2020 fueron 81 altas y 240 bajas con el siguiente desglose. A continuación se muestra una cuadrilla con el colectivo de estructura de dirección, estructura de apoyo, mandos intermedios, conducción y gestión, con un total de 81. A continuación se muestra otra cuadrilla con motivo de despido, desvinculación con título transporte, dimisión expresa, excedencia empresa participada, excedencia forzosa, excedencia voluntaria, fin de contrato /beca, jubilación voluntaria, con un total de 240. La generalidad en todas las sociedades del Grupo Renfe es la prestación del servicio a través de la modalidad del contrato indefinido a tiempo completo. En la EPE, en 2017, el contrato indefinido a tiempo completo representa el 97,78% para las mujeres y el 98,77% para los hombres, y el contrato temporal se reparte proporcionalmente entre mujeres y hombres. A continuación se muestra una cuadrilla con un contrato indefinido, jornada completa, hombre 483, mujer 243, y en jornada reducida, nada.
Contrato temporal, la jornada completa, hombre 6 y mujer 3. Jornada reducida, nada. En 2020 se incrementan los contratos temporales y esto hace bajar el porcentaje de los tipos contractuales fijos al 78,62%, total entre mujeres y hombres. Sin embargo, la contratación temporal para las mujeres representa el 10,62% frente al 89,38% que supone para los hombres, un porcentaje inferior a la media de la representación de mujeres en la plantilla de la EPE, que supera el 30%. La generalidad en el grupo Renfe es la prestación de servicios a través de la modalidad del contrato indefinido a tiempo completo. A continuación se muestra una cuadrilla con contrato indefinido. Jornada completa, hombre 508 y mujer 291. Y jornada reducida, hombres 18, mujer 14. Otra cuadrilla con contrato temporal, jornada completa, hombre 202, mujer 24. Y en jornada reducida, nada. Clasificación profesional. En la EPE se concentra el mayor porcentaje de plantillas en puestos de estructura, tanto el apoyo como de dirección. En 2017, las mujeres en estos puestos suponía el 53,91% de la plantilla femenina y los hombres el 73,65% respecto de su plantilla. Respecto de los puestos de estructura de apoyo, las mujeres representan el 32,59% y los hombres el 67,41%. Respecto de los 262 puestos de estructura de dirección, las mujeres ocupan el 22,14% y los hombres el 77,86%. A continuación se muestra una cuadrilla con grupo, estructura de dirección, estructura de apoyo, mandos intermedios, conducción, comercial, gestión y el total, que muestra unas 725 personas. En 2020, los puestos de estructura siguen siendo los más ocupados por mujeres y hombres en la EPE, suponiendo un 55,91% para los hombres y un 62,31% para las mujeres. Respecto de los puestos de estructura de apoyo, las mujeres representan el 39,53%. y los hombres el 60,47%, aumentando el porcentaje de mujeres en este grupo profesional en un 6,94%. De las 359 personas que ocupaban esos puestos, el 70,75% eran hombres y el 29,25% eran mujeres, aumentando en este periodo la representación de las mujeres en el colectivo en un 7,11%. En 2020, 62,31% de la plantilla femenina de la EPE estaba adscrita a la estructura de dirección frente al 55,91% de la plantilla masculina. De las 339 personas que ocupaban esos puestos, el 70,75% eran hombres y el 29,25% eran mujeres. A continuación se muestra la misma cuadrilla que antes, pero dándonos un total de 1.057 personas. Formación. En 2017, las mujeres realizaron un 33,18% de las horas de formación totales impartidas en la EPE frente al 66,82% de los hombres. La formación en habilidades es donde se registra el mayor número de horas de formación impartida en esta sociedad. La proporción es del 37,37% para las mujeres y 62,63% para los hombres. Teniendo en cuenta la composición de la plantilla, las mujeres recibieron mayor formación que los hombres. A continuación se muestra una cuadrilla con el contenido de formación para mujeres y hombres, teniendo en cuenta las horas de formación, los participantes y las horas totales, de proyectos internacionales, de comercial, de fabricación y mantenimiento, de habilidades y de seguridad integral, con un total de horas de 20.395. En 2020, el número de horas de formación totales disminuyó con respecto a 2017, fundamentalmente debido a la situación excepcional de la COVID-19, lo que hizo que el porcentaje de la formación impartida a mujeres también se redujera al 24,45%, frente al 75,55% de los hombres. La formación en seguridad integral es donde se registró el mayor número de horas de formación impartida en la EPE, con las siguientes proporciones: 9,05% para las mujeres y 90,95% para los hombres. Es una formación que va destinada fundamentalmente al personal de conducción y por tanto está por encima del nivel de representación de las mujeres en este colectivo.
En segundo lugar, esta formación en habilidades de cuyos datos se desprende que las mujeres han recibido significativamente más formación respecto de los hombres, un 44,95% frente al 55,05% respectivamente, teniendo en cuenta también la composición de la plantilla. A continuación, se muestra una cuadrilla con el contenido de formación de las mujeres y los hombres, con las horas de formación, los participantes y las horas totales, con un total de 20.745 horas. Promoción profesional. En 2017, 3 personas fueron promocionadas en la EPE, 2 hombres y una mujer, y en 2020 se produjeron 59 promociones, de las que un 40,68% fueron mujeres. A continuación se muestra 2 cuadrillas, una de ellas con el colectivo de hombres y mujeres, estructura de dirección, mandos intermedios y el total de 3. Y la otra cuadrilla con el colectivo de hombres y mujeres, de estructura de dirección, estructura de apoyo, mandos intermedios y comercial, con un total de 59. En todas las sociedades del grupo Renfe, la promoción puede producirse por la vía de antigüedad, en el subgrupo profesional correspondiente o por la vía de la convocatoria, en la que se hayan detectado necesidades de personas en puestos de trabajo. Del total de las 3 promociones producidas en la EPE, en 2017 todas ellas fueron debidas a convocatoria. En 2020, de las 59 promociones que se produjeron, el 40,68% fueron para mujeres. Y respecto de las 52 que se originaron por convocatoria, el 40,38% fue para mujeres. A continuación se muestra una cuadrilla de los hombres, las mujeres y el total del cambio de su grupo profesional de antigüedad y de la convocatoria, con un total de 59. Condiciones de trabajo. Las trabajadoras y trabajadores de la entidad público-empresarial Renfe Operadora, al igual que el resto de la plantilla de las demás sociedades del grupo Renfe, se rigen por las condiciones de trabajo reguladas en el convenio colectivo de grupo, con excepción del personal de estructura de dirección, que conforma el equipo directivo de cada una de las sociedades, que está excluido por condiciones especiales pactadas. El segundo convenio colectivo del Grupo Renfe fue aprobado mediante resolución de 13 de junio de 2019 de la Dirección General de Trabajo, por la que se registró y publicó el mismo BOE del 25 de junio de 2019. La mayor parte de la plantilla de la EPE, tanto en 2017 como en 2020, tiene una jornada flexible, acorde con los puestos de trabajo del ámbito de gestión desarrollados en esta sociedad. En 2017 se muestra en esta cuadrilla el tipo de jornada: la jornada continua, jornada flexible, jornada grafiada y jornada partida. Los hombres y mujeres, y ambos con un total de 725. 2020, con otra cuadrilla, el tipo de jornada igual que antes, pero con un total de 1.057 personas. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. En 2017, un total de 10 personas tenían una reducción de jornada por guarda legal, 2 hombres y 5 mujeres, y ninguna persona por cuidado de familiares. Tampoco se solicitaron excedencias de maternidad y o paternidad en ese año, en la EPE, ni tampoco por cuidado de familiares. En 2017, un total de 12 mujeres solicitaron la acumulación del permiso de lactancia. En 2020, solo una mujer tiene reconocida una reducción de jornada por guarda legal y ninguna persona por cuidado de familiares. Se solicitó una excedencia de maternidad por una mujer y ninguna persona la solicitó por cuidado de familiares. En 2020 no había personas en situación de excedencia por maternidad y o paternidad, ni tampoco por cuidado de familiares. Un total de 9 personas tienen reconocida una excedencia voluntaria en dicho año, 7 hombres y 2 mujeres. Por último, 14 personas utilizaron el permiso acumulado de lactancia, 7 hombres y 7 mujeres, infrarrepresentación femenina. Según los distintos datos de composición de la plantilla, se observa una infrarrepresentación femenina en todos los grupos profesionales de la EPE, fruto del acceso histórico a la empresa. No obstante, se aprecia una tendencia positiva en el último ejercicio analizado, sobre todo en los colectivos de mando intermedios y estructuras de apoyo. Retribuciones. En análisis detallado de las retribuciones de la entidad pública empresarial Renfe Operadora se encuentra en el informe de auditoría retributiva realizado en cumplimiento del artículo 2.6 del Real Decreto 901/2020. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. El protocolo para la prevención y el tratamiento de los casos de acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso moral está publicado en el BOE en fecha 24 de marzo de 2010.
mediante la resolución de la Comisión Paritaria del primer convenio colectivo de la entidad pública empresarial Renfe Operadora. El protocolo, que forma parte de la normativa convencional del Grupo Renfe, cuyo texto íntegro se reproduce en el punto 5 del presente plan, es de aplicación a todas las trabajadoras y trabajadores del Grupo Renfe, y por tanto también en la EPE, estando vigente en la actualidad. En 2017 y 2020 no se registró ninguna denuncia por acoso en la entidad pública empresarial Renfe Operadora, de ninguno de los tipos que recoge el protocolo. 3.1.6. Conclusiones y propuestas. La entidad pública empresarial Renfe Operadora es donde mayor representación de mujeres existe dentro del grupo Renfe, aunque sigue siendo una plantilla donde existe un claro desequilibrio en favor de los hombres, fundamentalmente por el acceso histórico a la empresa, la edad y la antigüedad media de las personas que forman parte de ella. Este origen hace que actualmente el colectivo de personas que han adquirido con los años más experiencia y responsabilidad sean mayoritariamente hombres. Sin embargo, como puede verse en la comparativa de los datos de 2017 y 2020, la incorporación de mujeres ha ido creciendo progresivamente. Esto sucede sobre todo porque el Grupo Renfe fomenta en sus procesos de selección en la medida de lo posible, garantizando los criterios de selección y respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, el equilibrio de género, así como el incremento del género subrepresentado dentro de su plantilla. Estas actuaciones han permitido corregir la situación histórica y avanzar hacia el equilibrio de la plantilla. De esa forma, los datos de los últimos ejercicios demuestran que los porcentajes de mujeres aumentan considerablemente, sobre todo en los colectivos de comercial y estructura de apoyo y dirección. Estas actuaciones, que permiten ir corrigiendo la situación histórica y avanzar hacia el equilibrio de la plantilla, tienen una repercusión más directa en la EPE, ya que como sociedad matriz del grupo es donde hay una menor representación de personas dedicadas a la actividad directa de la empresa, y es donde es más habitual que se incorporen mujeres en el ámbito de la gestión, lo que se traduce en mayor representación de las mujeres en el personal de estructuras de esta sociedad. A la vista de los datos arrojados en el presente informe, se propusieron algunas líneas de actuación para avanzar hacia la igualdad real entre mujeres y hombres en la empresa. Difundir una cultura empresarial de compromiso con la igualdad y sensibilizar a todo el personal de la empresa de la necesidad de actuar y trabajar en la igualdad de oportunidades. Incorporar la perspectiva de género en los sistemas de análisis de datos y gestión empresarial. Realizar campañas de sensibilización e información dentro y fuera de la empresa, para que las personas se presenten a puestos tradicionalmente ocupados por el sexo opuesto. Garantizar un sistema retributivo que no genere discriminación entre mujeres y hombres. Garantizar acciones formativas que faciliten de manera equitativa el desarrollo de habilidades y competencias sin distinción de género. Identificar palancas que coadyuven a equilibrar la presencia de mujeres y hombres en todas las categorías profesionales, áreas y puestos de trabajo. Avanzar en el establecimiento de una política que fomente la corresponsabilidad y la flexibilidad laboral. Utilizar un lenguaje inclusivo de género en las convocatorias, ofertas y publicaciones. Y por último, difundir y actualizar el protocolo para la prevención y tratamiento de los casos de acoso sexual por razón de sexo y moral.